Estamos aquí listas en nuestra mesa de todos los miércoles. Claudia Anaya, senadora del PRI. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, qué gusto estar con ustedes. ¿Que los dejaron sin lugar? No, oye, ¿cómo? Ahorita me cuentas en qué van. Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano. Hola, Laura, Azucena, buen estás? día a todas y a todos. Excelente miércoles. Andrea Chávez, senadora de Morena. ¿Cómo estás, Andrea? Ombliguito de la semana, muy contenta de estar en la mesa como siempre. Gracias. Qué bueno recibirlas aquí. Oye, ¿en el PRI entonces ya se quedó sin lugar en la mesa? ¿En la mesa directiva? Y se marchó y a su barca le llamó Libertad. Adiós, Néstor. Así, adiós, Camarillo. Néstor, así fue. ¿Qué onda con ese señor Néstor No, Camarillo? a ver, yo sí creo que está mal. Mira, yo sí creo que la mesa directiva representa la pluralidad y la proporcionalidad de los grupos parlamentarios. Ahí sí que ni qué. El tema es que electoralmente la gente o vota por la opción mayoritaria o vota por el contraste, quienes no son la opción mayoritaria. Yo sí creo que debe de haber de alguna manera, sí creo en las libertades de los senadores de decir ya no estoy a gusto en un grupo parlamentario, adiós. Muy bien, por cualquier circunstancia. Es un derecho. Pero lo que no puedes, o sea, yo creo, porque distorsionas la voluntad popular. Es que si la voluntad popular le da una mayoría a un grupo parlamentario, que le da la mayoría en el Ejecutivo, en el Legislativo, o no, coincidente o no, que te empieces a mover a esa mayoría. ¿Sabes cómo? Porque distorsionas. Pero ya la tenemos de sobra, ¿no? Ya la tenían, sí, efectivamente. Y es su derecho pero también. se fueron dos del MC, uno del PAN, que sí distorsionó la voluntad popular No, dos al del PRD. inicio. Sí, dos del PRD. MC no. No, dije dos del PRD. Ah. Dos del PRD, uno del PAN al inicio del periodo, lo que distorsionó la voluntad popular al inicio Y del dos del periodo. PRI. Y ya van dos del, bueno, no sabemos dónde va a acabar Néstor, ¿Va a acabar porque con no ustedes? ha ¿Va con ustedes? anunciado Pues en desconozco, dónde, pero desconozco cuál sea la pero sí, decisión. al día de hoy, dos del PRI se han ido, pues ya distorsionando la voluntad popular, no que porque no sé a dónde vayan a terminar, si en la oposición, que fuera lo más congruente, que debieran hacer por el voto que decidieron, o si se vayan a unir al grupo mayoritario. O si se quedan sin grupo parlamentario, que O también si se es una quedan, opción. que también es un derecho, se puede. Así es. Incluso en la legislatura pasada hubo un grupo parlamentario que se llamaba Grupo Plurales. Plural, que no tenía ninguna afiliación partidaria, pero bueno, por lo pronto el PRI se queda sin lugar en vicepresidencia en la mesa. Así Sí, es. con secretaría. Claro, pero yo creo que sí vale la pena hacer una reflexión sobre el papel que está jugando el dirigente nacional del PRI, el senador Alejandro Moreno, la primera senadora en huir, escapar del grupo parlamentario del PRI en el Senado fue la senadora Cintia Eliana López Castro, que es una de las senadoras que fue en ese momento de la oposición más votadas a nivel nacional. Que decía que la trataban muy mal. Y ella se fue precisamente ajá. acusando los malos tratos del dirigente nacional Alejandro Moreno. O sea que, ¿cuál es el tipo de dirigencia que está encabezando para cobijar a los O sea, suyos? es ¿Cómo le como muy hace? casual, ¿no? Que en el momento en que lo necesita Morena, ¡pum!, se mueve. Ay, sale un maltratado. Ajá, sale un Pero maltratado, no necesitamos a nadie. A ver, tenemos 3 senadores de sobra para tener la Pues para votar calificada. al ¿no? PRI, o sea, para votar con B grande, sí necesitaron a que Camarillo soltara las armas. Si no, se hubiera quedado en tercer lugar en lugar del Partido Verde, en la vicepresidencia. Sí, en la vicepresidencia, Ajá. pero digo, yo no creo que influya en el número de votos o sea, influye en El número de vicepresidencias, Ajá. de integrantes en la mesa directiva. Pero para las votaciones en el Senado, No. ya Morena las tenía con Verde y con PT. Oye, senadora, ¿cómo es Alejandro Moreno como líder? Mira, yo la verdad que mi trato es más con Añorbe, que es nuestro coordinador parlamentario. Yo desconozco si Cintia fue maltratada o no, tampoco no puedo decir que no. La verdad es que yo nunca vi que fuera maltratada, por el contrario, pues ella fue presidenta de comisión desde que inició la legislatura, estaba en las comisiones en las que pidió estar, vi que lo que pidió dentro del grupo parlamentario se le ofreció. Si ella sufrió algún tipo de maltrato Lo dentro acusó, del lo acusó en partido, distintas ruedas sí, de pero te prensa. digo, si fue alguna cosa que sucedió en el partido, no me tocó verla, no puedo decir ni que ocurrió ni que no ocurrió, sería injusto de mi parte ¿Es muy hacerlo. difícil estar en el PRI como mujer? No, yo la verdad que en el grupo ¿No? parlamentario transito bien con mi coordinador, con mis compañeros, hago las partes que me tocan. Digo, también tiene que ver esto que todos los legisladores tenemos estilos distintos, pero pues sí creo que si hay alguien que no se sienta cómodo en Morena, en MC, donde sea, pues lo han hecho. ¿no? Pero En es muchas evidente que ocasiones el ha senador ocurrido. coordinador del grupo parlamentario del PRI y el senador Manuel Añorbe no se manda solo, ¿no? O sea, a ver, en el grupo parlamentario del PRI quedan nuestra querida Claudia Edith Anaya Mota, que se encuentra en esta mesa, y el resto son puros incondicionales del señor, campechanos casi todos. O sea, ¿ya cuántos integrantes le quedan al grupo parlamentario del PRI? Nada. Y campechanos todos, o sea, incondicionales del bully profesional llamado Alejandro Moreno, que tiene probablemente la peor aprobación como actor político a nivel nacional. Estoy segura
no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que es el político más desaprobado a nivel nacional, Alejandro Moreno. Yo creo que A ver, Noroña, ¿verdad? Yo creo que a cada lo quien mejor tiene ahorita su ya le ganó Noroña. No. Alejandro Moreno, por mucho. Yo creo que Noroña. Este es otra pero- vez al compañero otro, Gerardo lo quiero mucho, este es Laura. otro bonito momento para recordar sobre la sobrerepresentación que trae la distorsión precisamente del voto popular que se hizo en su momento a través del tribunal, que también benefició al PRI. Hemos hablado mucho cómo beneficiaron al PT y al Verde con el milagro de la sobrerepresentación en la multiplicación de los panes y los legisladores, pero también hemos hablado de cómo se ha privilegiado la coalición por encima del partido político que compite sin la misma. ¿En dónde ganó el Senado el PRI, MC? el PRI, pues también por eso es el tema del PRI, ¿no? Entonces el PRI y ¿En MC, en términos de votación, tuvimos prácticamente la misma para el Senado de la República. Y ellos tienen milagrosamente 13 legisladores, nosotros tenemos 5. Y tuvimos que estar peleando porque nos querían dejar en 4. Y se van a llevar al... Mira, yo gobernador. sé que han Los que estado en ¿Dónde ganó pláticas. MC? Yo sé ¿En qué que estado él ganó ha MC? estado en No, pláticas. no, sí ganó las... Ganaron Waldo. Yo creo que él ha estado en y pláticas. Blanca Judith. ¿Dónde ganaron el Senado? Entró Luis Donaldo por primera minoría en Ajá. Nuevo O sea, León. perdió. Bueno, Primera sí, minoría sabrán, significa nada más perdió. como está estructurado, ¿verdad? Quieren privilegiar a las primeras Oye, minorías, pero ahora los perdió. anda peluceando Andrea. Se va, ¿verdad? el, se va este porque, señor pues, con son ustedes. Pero bueno, a Pelusa. ver, justo, A la yo sé que pelusa está se en le pláticas con pelucea. varios grupos parlamentarios, incluido Movimiento Ciudadano. Yo creo que está en su derecho Bueno. de si no quiere estar en donde lo están maltratando de tomar sus decisiones, pero de nuevo, el milagro de la multiplicación de los panes de la sobrerepresentación haciendo valer más los votos del Lo PRI, mismo porque que fue Yunes coalición. estaba en su derecho, ¿no? ¿Y pero por qué se que enojaron los tanto? votos de Ciudadano ganó Movimiento Ciudadano un distrito en federal los de los territorios. 300 a nivel nacional, y eso que No, gobiernan pero- Nuevo León y Jalisco, dos de los estados más poblados del país. Pero, Laura, Tenemos el Perdieron 11% de todos la los votación en escaños. diputados Todos y el los 11% en escaños del Senado los senadores. perdieron. Crecimos más del Imagínate, el hijo 500% de en Luis la Donaldo votación Colosio llegó perdiendo del su país. elección O después sea, de ser somos el alcalde de único Monterrey. partido político. A ver, justo, ¿no? Qué bueno que mencionas el tema, Andrea, porque somos la única fuerza política que crece en el país. Más del 500% de crecimiento desde la elección presidencial hacia acá. Tenemos el 11% de la La intención votación del en voto. Cámara de Diputados De ningún y partido en le gana Cámara la de intención Senadores. del voto Y de el tema, Movimiento a ver, Andrea, permíteme, por favor, permíteme. Yo sé que te encanta hablar de nosotros porque la verdad es que Movimiento Ciudadano ha sido la sorpresa de las elecciones, incluso ahora de Veracruz y Durango, que les Sorpresa pusimos que una solo ganaron tunda. un distrito. Pero, a ver, aquí el tema es justo y qué bueno que se hable de una reforma electoral, porque la manera en la que se reparten los escaños y las curules con esta sobrerepresentación deja completamente desprotegidos a los ciudadanos Bueno. que fueron a votar a la urna y están reglas que hizo privilegiando bien. coaliciones por encima de partidos que compiten solos. Ese voto no puede valer más, Andrea. Reglas Por que hizo eso el tema pero con el PRD, de Movimiento recordemos Ciudadano que- es que ha sido Déjame castigado escuchar. Ajá. en la sobrerepresentación. Senadora. Los senadores Claudia que tenemos Naya. actualmente provienen de primeras minorías. Lo que pasa es que recordemos que nosotros fuimos en Pero es que coalición, dicen que a no distinción de Movimiento Un Ciudadano. distrito federal Pues no ganó es ese. que, yo creo que en diputados sí hubo una mala asignación de las plurinominales. En el Senado estuvo mejor hecha. Incluso el Movimiento Ciudadano hicieron un ajuste paritario que me pasó muy bien. Sí, sí, y de impidió que llegara Dante, le dio la posibilidad a Amalia. Amalia. Pero acá nosotros tenemos más posibilidad, no por la cantidad de votos, es porque en la coalición tuvimos más primeras minorías. Justo por eso estoy hablando de la coalición, que Sí. se está privilegiando siempre a los coalicionistas por encima de los partidos políticos que representan solo los intereses de Ah, los no, bueno, pero ciudadanos. por eso se puede hacer donde cada quien tenga su voto y cada quien tenga su representación, o se pueden hacer para que un solo logotipo pues integre a todos los votos, Claro. ¿no? Eso O sea, el voto del ya depende Congreso del debe estar tipo. integrado de igual proporción de como la gente fue y votó en la urna. Sí, Porque esa si no representación está pura, distorsionada su esa esa es representación la en el representación pura y pura dura. que puede ayudar. Pero recordemos, y lo habíamos O sea, ya sí comentado existe. aquí, las reformas electorales no las hizo solo el grupo mayoritario en los últimos 30 años, se hicieron junto con la oposición y lo hemos dicho aquí. Queremos que la reforma electoral que venga, justamente si queremos darle mayor legitimidad al pueblo en sus decisiones, pues que exista una pluralidad y que se escuchen todas las voces, principalmente los de las minorías, para lograr alcanzar que todos los ciudadanos pues sean respetados en su voto para que no pase lo que ahora, Bien. que tenemos distorsión de voto en la integración de los Está parado. congresos. Sí, Bueno, vamos al corte, regresamos. Habla claro. Pantalón. Uy, es que estábamos hablando de cosas de la vida. Andrea Chávez, Laura Ballesteros, Claudia Naya, ¿qué planean hoy en el Senado con Lili Telles? Porque dos muy, muy mediáticos hoy, Lili Telles y Noroña. Y con Noroña, ¿No? exacto. A ver, vamos con Lili, senadora Andrea Chávez. A ver, con la senadora de las 1000 mentiras. Aquí La no hay primera ningún panista, porque- por cierto, ahorita. A ver, dale. Pues, claro, porque son los de las 1000 mentiras, ¿verdad? Efectivamente, uno evoca a ese grupo parlamentario cuando dice la palabra mentira. Pero cuando la senadora quedó electa en 2018, ella llevaba por bandera al partido de Morena, que fue el partido
que ganó con un respaldo popular histórico en 2018, llevando como candidato presidencial al presidente más querido en la historia contemporánea de este país, Pero luego el licenciado decidió que Andrés no y se Manuel López vale, Obrador. como el señor Al Priesta. igual que Acabamos de decir Néstor, que se puede al ir. igual que Cintia, al igual que Miguel, al igual que Araceli, al igual que José Sabino, ¿no? Es un derecho. Y entonces ella decide cambiarse de grupo parlamentario y se cambia de Morena a Acción Nacional. Ujú. Se vuelve a enfrentar a las urnas en 2024, ahora con el partido del PRIAN en Sonora, y llega perdiendo su elección. Entonces, traiciona al pueblo de Sonora y le vuelven a dar prácticamente la plurinominal. Y entonces entra a la legislatura. ¿Qué pasa? Ahora ya en la legislatura se atreve a vender a su nación por protagonismo, por soberbia, por foco mediático. Nos encontramos en un momento crítico en la relación Estados Unidos-México, en donde la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que goza un respaldo popular nunca antes visto, está actuando de manera estratégica, con la cabeza fría, y de pronto una legisladora de oposición A ver. comete traición a la patria en un medio de comunicación ¿Te estadounidense parece que y reitera su participar conducta. en un medio estadounidense o lo que sea es traición a la patria? Participar en un medio estadounidense no, pero llamar a que el gobierno estadounidense se entrometa en los asuntos de México en territorio nacional, claro que es traición a la patria. Y yo estoy hablando de traición a la patria como un concepto amplio, ¿eh? Ni siquiera estoy evocando necesariamente el tipo penal. Es un concepto amplio, en donde pones en Déjame disputa la escuchar. soberanía de tu país por que se entrometa una nación extranjera. en Bueno, yo territorio mexicano. leí textualmente lo que Lili dijo, justamente por toda la controversia que se habló alrededor de, y claro que si se que le quiere acusar de traición a la patria, pues sí nos tenemos que ir necesariamente al tipo penal, porque si no, hablar de conceptos, hablar de lo que hablamos, lo que podemos nosotros imaginar Yo no que coincido. ella quiso decir en una entrevista, cuando ella de lo que habló fue de lo que es cooperación, No. que es de lo mismo que habla la presidenta Nunca todos los dijo días. la palabra Habló de cooperación. cooperación, Sí, dijo pero además, colaboración. habló de colaboración, ¿Me de que traes la tenemos que colaborar. escenográfica, por favor? Pero Gracias. otra cosa importante es, ayuda. a ver, lo que está sucediendo. Ayuda. A ver, acaba Ayuda. de salir un reportaje en donde se dice, Profeco se alió con el cártel Jalisco Nueva Generación para cobrar extorsiones a Lo los vamos a tener al gasolineros. ratito, ajá. Bueno, no se enojen de que estemos diciendo que vivimos en un narcoestado, Andrea. Lo que tenemos que poner es soluciones completamente a falso. estos vínculos que están sucediendo entre diversas autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno, incluso de todos los partidos, me atrevería a decirlo, con la delincuencia organizada. Yo coincido, Eso hay que- está hay que sucediendo ponerle y lo fin. tenemos que frenar ya. Y se está Estamos haciendo. viviendo en narcoestado. Eso es falso. Y esto hay que reconocerlo. No, A falso. ver, Laura. A nosotros, el Movimiento Ciudadano, lo Yo que las nos vi preocupa- completas, entiendo que tú también, senadora, las Sí. entrevistas. No, y además vi Sí, la de sí, Lili sí, hoy en la sí, mañana. Ah, hoy en la Hoy en mañana. la mañana Hoy en la Lili mañana. dio entrevista de nuevo a Fox. No me digas, a ver, búsquenla, por favor, si Y son tan pues amables. refrendó lo que ya había venido diciendo. Mira, lo que a Movimiento me Ciudadano parece le preocupa, y lo hemos venido sosteniendo desde hace ya muchos meses, es por un lado este pacto de impunidad que existe en nuestro país entre el crimen organizado y muchos gobiernos. Muy locales, estatales, algunos ya con dejos también a nivel federal, desde el caso de García Luna hacia acá, con muchos ejemplos así. Sin duda, sigue ese pacto de impunidad perpetuándose, y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el problema no nada más está en las cantidades estratosféricas de dinero que hacen, hoy los narcos son el quinto empleador del país, sino también lo que producen, porque detrás de ese dinero sucio y esa colaboración criminal entre gobiernos y narcotraficantes, traen la violencia que el país ha tenido en los últimos años, en las últimas décadas, que impacta a niños y jóvenes. Veíamos en la Ciudad de México, por ejemplo, que la desaparición forzada, especialmente en niñeces y juventudes, ha aumentado en un 300%. Ese es el ¿Pero legado te de la parece narcopolítica. esto de Lili Telles una traición a la patria? Yo lo que ¿Viste diría las- por sí un viste lado las es que entrevistas? sí, claro, te digo Ajá. que incluso la de la mañana de Fox Ah, sí, News. claro, Pero o sea- yo lo que te digo, no, a ver, te voy a decir Además qué es es, una lo que, coyuntura qué es lo que sucede con muy los especial. tonos como Lili Telles. Por un lado, Lili, por eso quería hablar de los dos temas y de la preocupación que tenemos como Movimiento Ciudadano, estas voces polarizantes, estas voces estrenduosas, que hacen estos planteamientos que seguro detrás tiene algún tipo de seriedad, hacen ¿Lo de parecer, sí, claro, hacen parecer a Morena los estadistas que no son, porque polarizan la conversación de tal manera estuvo la que polarización le de la quitan, senadora? no, pues diciendo sobre el narcogobierno, sin presentar pruebas, hablando sobre un colaboracionismo. Lili ha estado poniendo sobre la mesa que es Trump quien le va a venir a hacerle trabajo al gobierno mexicano. Traicionando. O sea, cerrando filas, quién sabe con quién y en dónde. Por eso te diría que para Con nosotros lo nombres importante es que la conversación se centre en cómo van a haber respuestas y resultados para A ver. resolver ese problema. Y número dos, nada más no quiero dejarlo de mencionar, porque creo que Lili en el fondo está poniendo temas importantes, pero con un discurso polarizante
polarizante, insisto, que hace ver a Morena como los estadistas que no son, y en esa conversación todos perdemos. Miente. Noroña, Lili Telles Noroña, miente. Noroña. Aguántame con Noroña. ¿Miente Lili Telles? Nosotros estamos diciendo, y estoy diciendo en esta mesa, que hay colaboración entre narcotráfico y el gobierno de ¿Miente? México. Entonces tendría que hacer un planteamiento serio y no nada más ir a Fox News a hacer estos discursos polarizantes. Pero ¿Miente? no creo que esté mintiendo, pero Es que creo no que no encuentro- está usando los canales pero a ver, correctos. A ver, Andrea, pero pero voló nada un más- dron de Estados Unidos en Valle de Bravo. Claro, ¿Eso es traición a la patria? No. A ver, una cosa es la colaboración que la propia Embajada de Estados Unidos en México ha reconocido, ha celebrado. El propio secretario de Seguridad Pública y Ciudadana habló de este sobrevuelo, de esta Del dron, ajá. nave no tripulada, que le llaman ahora desde las leyes. Tuvimos una modificación en la legislatura pasada, era yo diputada federal, que una colaboración que el propio presidente de Estados Unidos ha reconocido con la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con las autoridades. El propio titular de la DEA hablaba de la colaboración que se ha tenido precisamente para la extradición de grandes capos del narcotráfico, en donde evoca a dos grandes capos, al Chapo Almayo y a Genaro García Luna, donde los pone al mismo nivel, exsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana del Gobierno de Acción Nacional. Uno esperaría de los grupos parlamentarios de Acción Nacional, del PRI y de Movimiento Ciudadano, que en un momento tan crítico con el gobierno de Estados Unidos, que impulsa una política antimexicana, completamente en el Pues asunto dile a migrante, en Rutilio el asunto de Escandón. seguridad, en el asunto, uno esperaría que se deslindaran, uno esperaría que se distanciaran, pero no. En lugar de eso tenemos un clarísimo respaldo de parte del presidente Ay, no, de Acción nosotros no nos Nacional, metas en de esa parte ecuación. de Alito Moreno, el político más desacreditado en territorio nacional, de parte de la ex candidata presidencial del PRIAN, de parte de los partidos locales. Fíjense nada más, el PAN en el estado de Chihuahua respalda los dichos de Lili Telles, pidiendo la intervención del gobierno estadounidense dentro de territorio mexicano en un momento tan particular, en una metes a Movimiento coyuntura Ciudadano ahí? como esta. A ver, no, si el argumento de ¿dónde Lili está Movimiento Telles es Ciudadano ahí? cierto, como dices tú, representante de Movimiento Ciudadano, ¿Dónde entonces está Movimiento el Ciudadano estado ahí? en donde más desapariciones hay, que es Jalisco, tendría una colusión Ahí gobierno en la Ciudad de gobierno Mire, no es la con Ciudad el de narco. México, no, Entonces, Jalisco. yo no Pero puedo mira, dar por voy con ciertos Claudia. esos Sí. dichos. Ajá. ¿Por qué? Porque no estoy presentando pruebas. Porque ella sí lo va a hacer en un momento tan delicado, con esa soberbia, con ese narcisismo, buscando el protagonismo y poniendo en A ver, entredicho creo que la las soberanía mexicanas nacional. y los mexicanos tenemos que tener en claridad que Estados Unidos no va a venir a resolver nuestros problemas. A Estados Unidos no les interesan nuestros problemas, les interesa resolverlos de ellos. Entonces, por eso, claro, que nosotros tenemos que en todo O sea, una momento- intervención no. Nadie dice que sí, no, a no, ver, nadie no es una buena está idea. planteando una intervención, de ninguna manera la permitiríamos ni la aceptaríamos. Exacto. Lo que Claudia queremos, es linda. lo que Enhorabuena. queremos totalmente Déjame es ver que qué dijo debe Lolita, de ¿no? haber desde México soluciones integrales a problemáticas que tenemos que resolver. Y para resolverlas las tenemos que reconocer. Cada vez más el narco está invadiendo más decisiones de gobierno y eso es inaceptable e intolerable. Este lunes comenzamos con un Mayo Zambada declarándose culpable, pero además diciendo tengo 30 años de lo que ya sobornando sabíamos. a todo mundo. Ajá. Tengo 30 años sobornando desde a militares, Claro. a policías, a gobernantes. Muy bien, que no quede en la declaración, que diga quiénes, no importa de qué partido sean, tenemos que saber quiénes fueron para que sobre de ellos caiga todo el precio de la ley y dejen de estarse involucrando los políticos con los narcos, porque las consecuencias las están pagando los ciudadanos en las desapariciones, en las muertes, en las extorsiones. Ya basta de hacerle esto al pueblo de México. Y colaboración, claro, en lo que ellos puedan con las tecnologías que tengan, aportarnos para mejorar. Adelante, Con siempre y autorización cuando mexicana. en México se tenga la rectoría. Oye, Sí, a ver. yo nada más a porque no es que terminé nos mi queda- argumento nos queda hace un rato minuto. porque me interrumpió todo el mundo. Nos queda un minuto. ¿Pidió Lili Telles la intervención? No, ¿Según tú? No, según yo no la pidió. Hablaba de colaboración, Ajá. hablaba de coordinación. Y sí expuso claramente el tema del narcogobierno. Sí, lo dice de una manera fuerte. Dice que la presidenta... Miren, A ver, Dice que espérame, la espérame, esa sí es espérame. otra Es que eso es cosa. una exposición Ella, clara. Tú O sea, dices que tú no. eres una Yo mujer digo Yo que también no. creo que no. O sea, pero- Laura, pidió la intervención. respalda PAN Aguántame. local a Lili Telles tras petición de intervención de Trump ¿Pidió en Lili México. Telles la intervención? Te pregunto, Pues Laura. aquí el encabezado No, del no, diario lo que tú Chihuahua dice escuchaste que en la sí. entrevista. Sí, lo ha dicho en el Senado de la República, La lo ha dicho en el intervención, Senado de la que nos invada. República y lo ha dicho. Aquí Claro dice que el lo ha encabezado. dicho, No sé, 450 pero nada más mil permítanme veces. terminar porque lo que hace rato me interrumpió todo el mundo. Es que luego te sales del tema, querida. Bueno, pues también No, estoy en mi siempre te derecho. escuchamos, Miente, ¿no? Y miente en el Lili mío de Telles, regresarles. miente Lili Ajá. Telles, Arriba esa es la tu libertad de pregunta. expresión. ¿En qué?
¿En qué miente Lili Pues Telles es que y en dices qué que no? va a Porque ha Estados dicho Unidos muchas y cosas. dice Por eso, ha tales dicho cosas. muchas cosas Lili Telles. Por un lado, está planteando y está haciendo un planteamiento de un problema gravísimo en el país, que es la colusión del gobierno con el crimen organizado, pero lo hace de manera desproporcionada, polarizante, y entonces genera conversaciones ridículas como la intervención de México. Bueno, regresamos porque... Entonces, ya regresemos al centro con propuestas y soluciones. Regresamos. Son las 9 de la mañana en punto. Bueno, pues vamos a ver qué pasa hoy en el Senado con este tema de Lili Telles. Y el otro personaje, pues, polémico, déjenme decir, pues está en Morena, que es Gerardo Fernández Noroña. Contexto. No pensaba yo volverlo a mencionar aquí en el noticiario, porque, bueno, pues es hacer grande un personaje así de este tamaño, o sea, chiquito y minúsculo. Pero ayer Gerardo Fernández Noroña me acusó de tener un departamento de más de 12 millones de pesos en Paseo de la Reforma. Si fuera cierto, mi problema. Yo sí he trabajado 20 y tantos años, es lícito el dinero que gano de mi trabajo y además soy muy feliz con ello. Si lo tuviera, pues no es su asunto. No lo tengo. Entonces mi respuesta ayer fue, senador, mándeme las escrituras o los papeles o lo que sea que compruebe que es departamento mío. Obviamente no lo hizo. Senador, contésteme una llamada hoy, o sea, mañana, le dije ayer, hoy en el noticiario, para que podamos discutir el tema de mi departamento que no existe, que no compré, en el que ya no vivo, porque estuve como renta ahí cuando yo trabajaba en otra empresa, una renta compartida, cuando trabajaba en otra empresa, que ya no estoy ahí. Entonces, hace 1 año y medio yo ya no vivo en ese departamento, señor. No es mío. Por eso yo quería que me tomara una llamada hoy, como exigió ayer, para discutir lo de mi departamento y lo de su casa, de 12 millones de pesos, que es un dineral y que no justifica usted. Entonces, pues lejos de presentar pruebas, el señor me exhibe hoy, hace 10 minutos, cobardemente, porque le estoy pidiendo que me conteste una llamada y que me mande un documento, pero cobardemente expone una fotografía que yo me tomé un día en un gimnasio. En el gimnasio de un edificio de Reforma 77, en Paseo de la Reforma, donde tiene un departamento Mario Delgado, secretario de Educación, porque lo vi por ahí en los pasillos varias veces, y algunos otros, pero no voy a meterme yo en la vida personal de nadie. En el gimnasio del edificio de Reforma 77, dice Gerardo Fernández Noroña, donde dice que no vive, en un departamento de 13 millones de pesos. No vivo ahí, senador, y otra vez, contésteme el teléfono, tenga valor, miente. No vivo en ese departamento que no sé cuánto cueste. Si usted dice que cuesta 13 millones, buena fuente tendrá, yo no lo sé. Que con sus cuentas y a crédito debe haber pagado, dice que con sus cuentas y a crédito debe haber pagado 100 millones. Miente de nuevo. Le sigo esperando aquí, todavía tenemos 1 hora de noticiario. No sea valiente en las redes sociales, sea valiente como debería ser cara a cara, usted y yo. Demuéstrame que vivo ahí. Una foto de un gimnasio no es una prueba. No vivo ahí y no es mi departamento. Venga, aquí lo espero. Yo, a ver, Azucena, si me permites, yo Por sí favor. quisiera hacer un comentario muy puntual, porque me parece muy peligroso lo que estamos viviendo, y toda mi solidaridad contigo, primero te la quiero expresar. Me parece hostigamiento, me parece violento que un señor, que además es poderoso, que es el presidente del Senado de la República, esté hostigándote a ti o a quien sea. Claro, y lo mujeres, hace sobre siempre, todo, ajá. siempre elige mujeres. Así es un Esta mesa se presunto fue. violentador de mujeres. Esta mesa se fue porque no soportó una discusión. Conmigo. Ajá. Conmigo, lo recordarán todos, hace 1 año, en donde empezó a desvalorizar, minimizar mi trayectoria política, el trabajo que he hecho durante 2 décadas para servir a mi país, pero lo ha hecho conmigo y lo hace con quien sea. Entonces, yo sí creo que es el momento para abrir el espacio aquí y en todos los espacios posibles, para que las mujeres que han sido acosadas, hostigadas, violentadas por Fernández Noroña, hablen y alcen la voz, porque esto no es normal. Este hostigamiento de una persona poderosa tiene poder y deberíamos todas, incluso, porque es lo que él está buscando siempre, hacerle un frente, porque busca que nos dé miedo y no vamos a tenerle miedo. Lo hizo con Lili Telles también, que es algo que quería decir en mi intervención anterior. O sea, Lili podrá ser estrendosa e ir a polarizar conversaciones a la prensa internacional, pero la semana pasada Fernández Noroña, cuando estaba pidiendo ella que hubiera acciones sobre el tema de la barredora y que Venezuela, con la agenda que ella siempre ha manejado, Noroña, a micrófono abierto en el Senado de la República como presidente, dijo: por favor, alguien intervenga, esta pobre señora tiene problemas domésticos porque anda buscando una barredora. No Eso es existe. violencia política de género también. Entonces, creo que al final del día sí vale la pena hoy hacer esta reflexión. Ha violentado mujeres de manera sistemática
y no puede pasarse por alto. Y nosotros desde Movimiento Ciudadano siempre lo vamos a condenar y nuestra solidaridad contigo, Azucena. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues decir, a ver, querer combatir una verdad con una mentira es muy típico de personajes como él, ¿no, senadora? Sí, primero que nada, expresarte también mi solidaridad. No es correcto que a ti, como conductora, como periodista, como mujer, te estén haciendo esto, pero esto ya es el sello de la Casa de Morena, el acosar, el intimidar, el denunciar. Lo hace Fernando Noroña en este momento, no contestándote para aclarar una situación que a él no le gustó, si es verdad o no, cómo consiguió su casa, el crédito, un préstamo. Pues bueno, hay que aclararlo en los medios de comunicación, que los que están evidenciando la situación. Público. Sí, pero no en los medios, en las declaraciones patrimoniales, en donde sí está. Ahí está no por dice, eso. No dice el crédito. Como no está aclarada la situación. Sí, de la casa sí, pero como no está aclarado si fue un crédito o un préstamo personal, que eso es un tema que él tendrá que explicar. Entonces tendría que hacerlo dando la cara, pero no acosando a la fuente, no acosando a la periodista, que es la que está exhibiendo la información. Él tendría en todo caso que contrastar. Pero mira, lo hace Fernández Noroña, lo hizo Dato Protegido, lo hizo la alcaldesa de Acapulco, lo hizo la gobernadora de Campeche. Pues es este abuso sistemático o de acciones legales o de intimidación o de presión para querer echar para atrás a los medios de comunicación, cosa que no debemos de permitir ni contigo ni con ningún otro medio. Ahora, es muy fácil. Yo le digo, no es un departamento que yo tenga, no tengo ningún departamento en la Ciudad de México, ni a mi nombre, ni a nombre de familiares, ni nada, porque sé que le está buscando, búsquele, que también es ilegal, porque me está espiando y está buscando en documentos personales y privados. Abusando de su poder. Así es, lo sé. Busque, no va a encontrar. Si tiene una prueba, la mostramos acá. Pero lo que sí tiene que mostrar es, pues, ¿quién le dio el crédito, Andrea? ¿Cuánto paga por mes? O sea, una hipoteca, imagínate una hipoteca a 12 años, de 12 millones a 20 años, son millones de pesos. Mira, yo te puedo dar la posición de Morena. La posición de Morena es, 1, la transparencia total, la rendición de cuentas. No está pasando con Noroña. Hemos es que Noroña es de Morena, la 3 de 3, no sé por qué lo tienen que ahí. Es la declaración patrimonial de intereses. Hay que declarar acciones en empresas. Inclusive, yo estaba viendo, por ejemplo, la conferencia esta que le hicieron, en donde se dio el inicio de esta discusión. Y se hacía una serie de preguntas sobre otros legisladores, en donde... Pues, Alejandro Moreno, Marco Cortés. Una servidora. Sí, todos los coordinadores. Yo creo que todos, quienes ejercemos el servicio público y la función, debemos poner lo que tengamos en la declaración patrimonial, ¿no? Estamos a favor de eso, no estamos a favor del doble discurso tampoco, o sea, no nos podemos dar golpes de pecho quienes sean servidores que hagan sus declaraciones patrimoniales, y también estamos a favor del derecho de réplica, que haya conversación pública, me parece sano. Se le pidió, no está acá. Mira, hemos buscado a Arturo Ávila todas, vamos a vivir austeramente, o sea, no pobres, por supuesto, nadie se va a morir de hambre, pero con respeto al pueblo. 12 millones de pesos es una locura. Pues mira, o sea, pero perdón, es que Noroña ha sido precisamente quien le lleva la contra a la presidenta y a Luisa, porque viene Luisa y la presidenta a decir, nuestro movimiento es un movimiento austero, y Noroña sale a decir, no es cierto, lo que quieran, a ver, hagan, el senador Gerardo tiene y después compartiendo esa casa viene desde Luisa la pandemia, diciendo también, oigan, aquí hay unidad, todo bien, y sale Noroña hace unos días diciendo, no hay unidad, estaba en renta. Luego la presidenta le tiene que corregir la plana. O sea, le dicen en Volaris, tuvo un problema en Volaris, y Volaris le dice, oye, ¿le podemos dar un asiento Premier? Yo creo. Y él dice, no. Yo creo que deberíamos seguir. No debe usar Premier. Yo quiero terminar cerrando una idea. Yo creo que todos quienes integramos el movimiento de la Cuarta Transformación debemos de seguir el ejemplo intachable que nos deja nuestra presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero la dejan sola. Que es una mujer honesta, que es una mujer auténtica. Estoy de acuerdo. Oigan, la autenticidad es súper importante. Yo recuerdo cuando Andrés Manuel López Obrador, ¿se acuerdan en el carro en el que viajaba? ¿Recuerdan el carro en el que se movía? Yo recuerdo que los integrantes de Acción Nacional decían, es que esto es una pantalla, no, es autenticidad, y eso consigue que la doctora tenga un 70% de aprobación nacional. Ahora bien, insisto, rendición de cuentas, transparencia, trabajo. Qué bueno, aquí está la doctora que lo hace. A la presidenta le va bien a México. No, comparar a Sheinbaum y Noroña. No, yo no sé por qué Andrea lo hace, pero que tenemos que seguir el ejemplo. A mí sí me gustaría regresar al tema de Noroña de nuevo, porque no solamente es sintomático en su hostigamiento permanente hacia las mujeres, periodistas, políticas, quien se deje, sino también al pueblo de México. Me voy a explicar por qué. Movimiento Ciudadano lleva meses señalando que Noroña, bajo sus fueros como presidente del Senado, está impidiendo, obstaculizando que se publique la reforma de salario digno para las y los trabajadores, especialmente docentes. Y dijo la presidenta que ya se policías. Iba a la presidenta ya lo dijo, pero como están jugando, Noroña les está llevando la contra todo el tiempo a Luisa y a la presidenta. Pero a ver, el tema al final del día es, ahí tiene bajo su brazo, ¿no? Bajo su brazo tiene guardada esa reforma de salario digno para la gente, y la agenda legislativa no avanza porque estamos
estamos concentrados en los escándalos de Noroña todo el tiempo, o porque él no publica Ya, las tienes cosas, razón, hay que dejarlo, o pero- porque no permite que la agenda Ahora, avance. vamos al doble tú abrazo, sientes, ¿no? A si ver. tú sientes que está siendo violentada por La- Lili Telles, Se dice que Lili es una víctima de la violencia política en razón de género. Si hay una violentadora, se llama Lili Telles y te lo puedo regresamos decir para yo. cerrar. 15 minutos, a ver, bueno, despedimos con un punto y seguido para la próxima semana, porque ya vamos a tener informe, vamos a ver qué pasa hoy en el Senado, vamos a ver qué pasa Agenda con los legislativa. violentadores, etcétera. Y cerramos un minutito, por favor. Claudia Anaya, senadora del PRI. Pues sí, cerramos la semana duramente. Yo creo que vienen cosas difíciles para la nación. Se toma protesta en el Senado de la República el día 1 de septiembre a los juzgadores que salieron electos Nuevo en Poder la Judicial. reforma judicial. Me parece que va a ser complicado lo que viene, la implementación. No tenemos las leyes secundarias todavía. Tenemos todavía, creo que contrapunteadas ciertas cosas como los tribunales electorales locales, que todavía la Constitución dice que serán nombrados por el Senado, pero que en la próxima reforma electoral quieren extinguirlos junto con los soples. Es decir, el empantanamiento en el que Por traen saber el nada. país todavía no termina. Vienen cosas complicadas y creo que hay que estar muy pendientes porque esta legislación acelerada que traen, en la que ya están cocinando un platillo cuando todavía no terminan del otro, creo que puede generarle problemas al país. Ya ha sido reflejado en los números de que sale más inversión extranjera de la que entra, es decir, la neta está disminuyendo, y esto tiene que ver con que pues seguramente ven incertidumbre jurídica en este país y que ven problemas que tenemos que resolver desde lo local para que nadie se intrometa en lo que es México. Senadora, gracias como siempre. Gracias, un Diputada gusto. Laura Ballesteros. Gracias, Azucena. Pues ya días previos al arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones, ojalá Noroña hoy, en la última sesión de la Comisión Permanente, saque ya este decreto para el salario digno de los trabajadores. MC tiene mañana, el Movimiento Ciudadano tiene mañana su plenaria, temas que pondremos sobre la mesa, la disminución de la ¿Va a estar jornada Dante laboral. o Dante está muy pendiente de todo y siguiendo, pero va a estar nuestro coordinador nacional, Jorge Álvarez Maínez, con nuestros coordinadores de bancada, etcétera. A ver, la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas, prioridad para Movimiento Ciudadano, nuestra propia propuesta de reforma electoral, escuchando a las niñeces y a las juventudes, que como ya hemos dicho, incluso el planteamiento de bajar la edad para votar a los 16 años, y sin duda también las agendas sociales, y hay que ponerse mundialistas también, Azucena. Yo quiero irle adelantando a la gente En el que ya viene el aeropuerto con los Mundial, baches. que Nuevo León y Jalisco vamos a ser sedes, Sí, que me los la van a esperamos allá, y que se está formando el eje Nuevo León-Jalisco para el Mundial con Ponte Nuevo, Ponte Mundial, donde como motores de la economía que somos, vamos a tratar de que el Mundial le traiga Van bien beneficios a atrasados, todas y a todos nosotros. Ojalá Vamos que bien, ojalá que- movilidad, No, yo voy cada áreas rato verdes, a verificar. los esperamos, y qué bueno por Samuel García y Pablo Lemus en este eje para la gente y el Oye, Mundial. Samuel García, que presionó ahí a algunos maestros, pero te lo paso luego. Que ya hablamos con algunos maestros que los presionó por los acordeones y los corrió y tal. Qué bárbaro, hay que Andrea verlo. Chávez. El PRIAN Los se acordeones que regodea no en su existieron. política Ajá. injerencista, en su política vendepatrias, en No su política queremos injerencionismo. entreguista, en una política siquiera por lo menos separa. Si aquí antisoberanía ya me mexicana, en manifesté, una ¿para qué política revuelves? anti-mexicanas y mexicanos, mientras el Totalmente movimiento de la Cuarta patriotas. Transformación se Totalmente consolida como patriotas somos. los partidos Cuarta Transformación, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Morena, los partidos de la patria mexicana. Y por eso la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es nuestra lideresa, encabeza las encuestas dentro de una comparación que pudiéramos hacer con otros mandatarios. La mandataria más querida en la historia de México a un año de su gestión. Por eso alcanza un 70% de aprobación, porque es una mujer que nos defiende a todas y todos, incluidos a ustedes, aunque no se lo Todos merezcan. defendemos a México. Aunque no se lo merezcan. Todas defendemos a México. Gracias a las 3, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego, buen día. Gracias, buen día.